Amados hermanos en Cristo, el pasaje bíblico del mensaje de hoy lo encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos del 1 al 3, que dice: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, hay algunos fundamentos básicos que todo cristiano debe conocer una vez que acepta a Jesucristo como su Salvador. Entre ellos están la oración del Padre Nuestro, los principios de su fe y los 10 mandamientos, entre otros. Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés. Toda la palabra de Dios registrada en los 66 libros de la Biblia se resumen en este decálogo. Son como los pilares fundamentales de la vida cristiana. A pesar de que no pueda memorizar toda la Biblia, como hijos de Dios al menos deberá conocer, guardar y vivir de acuerdo con estos 10 preceptos. Son prácticas básicas de la fe cristiana. Por eso, en el bautismo, se suele declarar su compromiso de guardarlos. Sin embargo, para obedecerlos correctamente, deberá entender su significado espiritual. Por ejemplo, el mandamiento "no matarás" no se refiere solo a quitar la vida de una persona, sino también a todo tipo de odio, ira o rencor que hay en su corazón. Muchos afirman que cumplen este mandamiento porque nunca han matado a alguien. No obstante, al comprender su significado espiritual, se darán cuenta que no es así. A través de esta serie comprenderán el amor de Dios reflejado en los 10 mandamientos. Espero que el significado espiritual de cada uno quede grabado en su corazón y pueda guardarlos fielmente. Hermanos, cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, recibe el derecho a ser hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Así como todo país tiene leyes, en el reino de Dios también hay leyes que deberá obedecer. Si es ciudadano del cielo, deberá obedecer esas leyes. Al obedecerlas, disfrutará de la vida eterna en el cielo y de la bendición de Dios en esta tierra. Cada nación tiene normas de convivencia. Si las viola, deberá asumir las consecuencias. Lo mismo sucede con las leyes de Dios. Dios no lo podrá bendecir ni proteger si no está viviendo conforme a su palabra. Dios dejó todas estas instrucciones en la Biblia: lo que debe hacer, lo que debe evitar, lo que debe desechar, lo que debe guardar. Quien obedece estas enseñanzas vivirá bajo la protección divina y el maligno no lo podrá tocar. No obstante, Dios no podrá proteger a aquel que no lo hace y enfrentará pruebas y dificultades provocadas por el diablo. El capítulo 6 de Romanos dice: ¿No saben que si se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Desobedecer los mandamientos es pecado, y el pecado lo esclaviza, lo aleja de Dios y lo llevará al infierno. Dios no dio sus mandamientos para hacerlo sufrir ni limitar su libertad de elegir, sino para mostrarle el camino al cielo y la forma de vivir una vida plena de bendiciones. A pesar de eso, pocos son los creyentes que obedecen los 10 mandamientos. Algunos se preguntan si de verdad es posible cumplirlos. Argumentan que como son seres humanos con debilidades, no pueden obedecerlos completamente, sino que solo pueden intentar hacerlo. Y piensan que Dios, al ver ese esfuerzo, les dirá: bien hecho, siervo fiel. Sin embargo, Dios no dice eso. En el capítulo 5 de Juan leemos: Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Dios espera que viva en santidad,
nos dice, sean santos porque yo soy santo, y serán partícipes de la naturaleza divina. Guardar los estatutos de Dios es una evidencia de su amor a Él y obedecerlos no es una carga o molestia. Tal vez a algunos les cueste cumplirlos. Y es normal sentirlo así cuando uno tiene poca fe o está empezando su vida cristiana. No obstante, en la medida en que experimente el amor de Dios, entenderá que obedecer los mandamientos no es una carga, sino un gozo. Al principio, para un nuevo creyente, le parecerá difícil, y eso será porque su fe no es aún firme ni sólida. Pero en la medida en que accione por la palabra de Dios, Dios lo bendecirá y comprenderá por qué Dios le pide que los guarde. Dios desea protegerlo y prosperarlo en todo. Por eso no sentirá que es difícil guardar sus decretos. Hermanos, generalmente cuando ama a alguien, todo lo hará con alegría, sin importar el esfuerzo. Incluso en invierno, no sentirá el frío si está con la persona amada. Y si le pide un favor, sin importar lo que cueste, se esforzará por conseguirlo. No sentirá que es molesto. Más bien, se sentirá feliz. Así también es con Dios. Si realmente ama a Dios, guardar sus mandamientos no le será difícil. Más bien, se deleitará en obedecerlos. En el Antiguo Testamento, la obediencia venía por su propio esfuerzo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento eso cambió. Para redimir y expiar el pecado, Jesús, quien no tenía pecado, sufrió la crucifixión y se convirtió en la ofrenda de paz entre Dios y el hombre. Todo aquel que acepta y cree en este sacrificio vicario, recibirá en su corazón el Espíritu Santo, quien lo ayudará a vivir por la verdad. Cuando comprende plenamente el amor de Dios, quien envió a su único Hijo como paga por sus pecados y recibe el poder del Espíritu Santo, entonces podrá obedecer incluso aquello que le parece imposible de hacer por su propia voluntad. Aquellos que insisten en que es muy difícil guardar los mandamientos de Dios y continúan viviendo en el pecado, no pueden decir que aman a Dios ni que tienen una fe verdadera. En Primera de Juan leemos, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el capítulo 2 añade, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, al referirse de la gloria de la Nueva Jerusalén, declara, no entrará en ella ninguna cosa impura, ni el que comete abominación o mentira. Si la palabra de Dios, la verdad, la semilla de vida, permanece en usted, no pecará, sino que vivirá conforme a la verdad. Si afirma que cree en Dios, pero no guarda sus mandamientos, entonces la verdad no está en usted y estará mintiéndole a Dios. Los preceptos de Dios, y en especial los 10 mandamientos, son el fundamento que todo cristiano deberá guardar. Hoy vamos a tratar del primer mandamiento. El pasaje lo encontramos en el capítulo 20 de Éxodo. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En este pasaje es Dios hablándole, no solo a Moisés, quien recibió directamente esta palabra, sino también a los israelitas y a todos los hijos de Dios que han sido salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Así como el Dios de Abraham manifestó señales y prodigios maravillosos para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, Dios también nos salvó de vivir esclavizados al pecado en este mundo lleno de maldad y corrupción. Por eso, es fundamental no tener ningún otro Dios delante del Padre Celestial. Hermanos, solo nuestro Dios es todopoderoso y Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el Creador que hizo todas las cosas.
Dios da verdadera vida y vida eterna, y rige sobre todo el universo. Gobierna la historia de la humanidad, la vida y la muerte del ser humano, la prosperidad y la calamidad en este mundo. Sin embargo, muchos adoran dioses falsos. Algunos rinden culto a Buda, otros sirven a piedras o árboles, como si fueran divinidades. Otros adoran al sol o la luna y les realizan rituales. Es importante entender que estos llamados dioses no tienen poder para salvarlo ni para bendecirlo. El capítulo 1 de Romanos declara: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si observa el universo, es evidente que existe un solo creador. Si considera la Tierra y el funcionamiento de todo lo creado, es imposible afirmar que Dios no existe. Recuerde lo que aprendió en la clase de ciencias en el colegio. La Tierra gira sobre su eje una vez al día y da una vuelta al Sol cada año. La Luna gira alrededor de la Tierra cada mes. Estas rotaciones y traslaciones producen diversos fenómenos: el día y la noche, las 4 estaciones, la marea alta y baja, y la circulación de la atmósfera, entre otros. La posición y los movimientos de los astros están establecidos de la manera más precisa para que toda forma de vida pueda existir. La distancia entre el Sol y la Tierra, y entre la Tierra y la Luna, es la perfecta. No pueden estar ni más lejos ni más cerca. Todo ha girado y orbitado sin un solo error a lo largo de incontables años. Hermanos, ¿acaso esto puede ser una mera coincidencia? Claro que no. El Creador lo planeó todo y hace que el universo funcione. Y ese Creador es nuestro Dios. Todo eso es posible porque el universo fue creado, diseñado y sostenido por la sabiduría incomparable de Dios. Existen otras pruebas de que hay un solo Creador, y la mayor de todas es el ser humano. Todo ser humano tiene la misma estructura física y las mismas funciones, sin importar el color de piel, país o cultura. Todos tenemos 2 ojos, 2 oídos, una nariz y una boca, en la misma ubicación. Lo mismo sucede con los animales. Un elefante solo tiene una nariz, aunque sea una trompa larga, y tiene 2 fosas nasales. Un conejo o un león tienen 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas, en la misma posición que el ser humano. Aunque hay diferencias según la especie, tanto animales, peces, aves e insectos tienen una estructura similar. Esto demuestra que hay un solo creador. Por estas evidencias tan claras, nadie podrá excusarse el día del juicio final, diciendo que no sabían que Dios existía. Nosotros que vivimos por fe en esta iglesia, somos testigos de numerosos milagros y señales del poder de Dios. Vemos y oímos testimonios de personas que han sido sanadas y bendecidas en el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos han experimentado este sobrenatural obrar de Dios. Todo esto es obra del Espíritu Santo, manifestada en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando un pastor ora por alguien que está enfermo y es sanado, la gloria no es del pastor. Toda la gloria es de Dios. Dios oye la oración de este siervo y obra por su intercesión. El pastor es solo un instrumento. Es la fuerza y el poder de Dios lo que sana. A veces un creyente necesita que un pastor ore por él. Como no tiene una relación estable con Dios y no permanece en la luz, aunque clame, Dios no podrá responder su petición ni lo bendecirá. Por eso, pide la intercesión de un pastor. Incluso quienes han enfrentado adversidades por adorar dioses falsos, podrán presentarse ante Dios y recibir respuesta a su oración si se arrepiente
y solo confía en Él. Hermanos, en la historia de la civilización, vemos que los que tenían un corazón recto reverenciaron a un supremo y único creador y procuraron vivir con integridad, aún sin haber escuchado el Evangelio. Sin embargo, aquellos con un corazón impuro adoraron a muchos dioses. Les doy un ejemplo. El famoso general coreano, Sun Sin, vivió cumpliendo con integridad y fidelidad su deber. Y a pesar de que no tuvo un encuentro personal con el Dios vivo, solo creía en una suprema deidad. Aunque no conocía los mandamientos de Dios, su conciencia lo guiaba a rechazar la idolatría y lo guiaba a vivir con rectitud. A esta clase de personas, Dios les abrió la puerta de la salvación a través del juicio de conciencia. El capítulo 2 de Romanos lo menciona y dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, repito el pasaje. Preste atención, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto significa que Dios proveyó la salvación incluso a los que siguieron su buena conciencia antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo o a los que no habían escuchado el Evangelio. Ahora, el problema es que hay quienes dicen que conocen a Dios y aún así adoran otros dioses. Algunos creen en Dios y en el Señor, pero visitan chamanes, consultan a divinos o practican brujería. Otros usan amuletos, talismanes y participan en ceremonias de religiones que adoran dioses falsos, argumentando que así promueven la unidad entre todas las creencias religiosas. También hay incrédulos que critican el cristianismo por ser excluyente. Debido a que proclamamos que solo hay un Dios verdadero y que fuera de nuestro Dios nadie puede dar vida ni bendición. Sin embargo, los dioses falsos provienen de las tinieblas y se oponen a Dios. Vienen del diablo, el enemigo de Dios, que engaña y quiere apartar al ser humano de Dios y llevarlo al infierno. Aquellos que dicen creer en Dios, pero adoran también a otros dioses, acaban enfermos, viviendo una vida dura, sufrida y en la miseria. No desea que perezcan adorando a otros dioses. Por eso, en sus mandamientos, dijo: no tendrán dioses ajenos delante de mí, para que les sirvamos solo a Él, tengamos vida eterna y vivamos una vida bendecida en esta tierra. Si Dios no hubiera dado este mandamiento, muchos que dicen creer en Él, pero que no tienen una firme convicción, terminarían aceptando y sirviendo a otros dioses. Hermanos, recuerden que cualquier otro Dios fuera de nuestro Dios no les traerá ningún bien y será dañino y perjudicial para su alma. Los que verdaderamente creen en Dios no sirven a otros dioses ni dependen del mundo. No se dejan llevar por pensamientos carnales y confían solo en Dios. Le pregunto, ¿acaso nuestro Dios, quien creó todas las cosas y también creó nuestros órganos internos, no puede sanar cualquier enfermedad? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Por muy difícil que sea su situación, Dios, quien gobierna sobre la vida y la muerte, podrá cambiarla para bien. Cuando alguien confía verdaderamente en Dios, con un corazón sincero y sin filtro alguno, Dios se complacerá y seguramente le responderá. El Salmo 62 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Si confía en Dios, siempre lo podrá encontrar y Él cumplirá sus anhelos en su tiempo y a su manera.
Concluyo con este pasaje. En Primera de Crónicas, capítulo 16, dice: Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Los israelitas conocieron al único Dios que creó los cielos y experimentaron sus maravillas. Pero con el tiempo se apartaron de él y se inclinaron ante ídolos. Ofrecían sacrificios a Dios y al mismo tiempo quemaban incienso a otros dioses de las naciones paganas. ¿Qué pasó entonces? Cada vez que lo hacían, sufrían aflicciones y calamidades. Cuando ya no podían soportar, se arrepentían y regresaban a Dios. Y Dios, lleno de misericordia y compasión, los aceptaba una y otra vez, perdonando sus pecados y evitando el castigo. Espero que no sean tan necios como para repetir los mismos errores de Israel. Ustedes han visto, oído y experimentado el poder de Dios. Perseveren en servir y depender solo de Dios, quien creó todo y quien gobierna sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y proclamen con valentía que el único Dios verdadero es nuestro Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo, para que Dios lo colme de bendiciones como hijo suyo, y así disfrute de abundantes bendiciones, tanto en esta tierra como en el cielo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones.
Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.